Bienvenidos a Azure en español. El día de hoy haré este video para mostrarles los aspectos básicos de Bicep y algunos trucos tanto en Visual Code como en Bicep. Bueno, para empezar a trabajar con Bicep necesitamos primero que todo instalar el Bicep CLI, el Bicep CLI, el cual se puede descargar desde esta página. Aquí están las instrucciones, igual este vínculo se los dejaré en el detalle del video. Inicialmente se debe instalar, bueno, necesitamos Visual Code inicialmente y la extensión de Bicep instalado en el Visual Code, y adicional pues instalar Azure CLI o PowerShell, cualquiera de las dos, y una vez instalados se instala entonces el CLI de Bicep, ¿sí? Bueno, una vez tengamos esto instalado, ya entonces tendríamos en nuestro ambiente de desarrollo, tendríamos más o menos instalada esa extensión, al cual se las muestro aquí. Hay algunas extensiones adicionales o opcionales, las cuales a menos podrían servir bastante, como Azure Account, Azure Resource Manager y Azure Resources. Estas son algunas de las que nos podrían también servir para iniciar con nuestro desarrollo en Visual Code. Listo, una vez tengamos instaladas esas herramientas, podemos empezar entonces a crear nuestros primeros templates. Para crear el template, inicialmente necesitamos crear un archivo con la extensión .bicep, el cual inmediatamente, una vez tengamos instalado el bicep y la extensión, pues veremos aquí el icono, e igual el CLI también se activará, el lenguaje de bicep se activará. Bueno, Bicep es una herramienta la cual viene para facilitarnos muchísimo la vida cuando vamos a crear infraestructura como código. Anteriormente estamos usando los ARM templates, los cuales son complejos de manejar, son complejos de crear, son archivos en JSON, los cuales se extienden mucho, y al momento de crear cualquier elemento de infraestructura, por básico que sea, se extiende demasiado. Entonces Bicep viene a simplificar como este proceso de creación de código de nuestros recursos en Azure. También tiene muchísimas funcionalidades adicional a la extensión, tanto como Visual Code. Nos dan muchísimas características que podemos aprovechar y nos facilitarán mucho la vida, y bueno, obviamente nos va a acelerar muchísimo más el desarrollo de la infraestructura como código que necesitamos desplegar hacia Azure. Entonces empecemos. El Bicep maneja también básicamente como los mismos conceptos del ARM template, en el cual tenemos unos parámetros de entrada, unos parámetros donde vamos a ir agregando la información de entrada requerida por los recursos. También tenemos variables, las cuales podemos usar para crear algún dato de entrada que varía según algún input o algún dato que necesitamos cambiar en el proceso, alguna validación, alguna secuencia lógica que necesitamos para nuestros recursos. Estas son las variables. Y los recursos, pues entonces los recursos ya sabemos que es donde vamos a crear, donde vamos a especificar qué tipo de recurso es el que vamos a desplegar, si es una máquina virtual, si es un storage account, si es un network security group, etcétera. Aquí entonces en los recursos donde vamos a especificar y vamos a detallar todas las características que el recurso va a tener. Y por último, los outputs, que son las salidas de la información del recurso que estamos implementando. Entonces, si necesitamos saber cuál fue el nombre final de mi storage account, cuál es el FQDN de mi web app, o cuál son los keys
de, de mi Stories account también lo podríamos tener aquí como salida de datos en los outputs. Bueno, entonces básicamente esa es como la estructura inicial: parámetros, variables, recursos y outputs que necesitamos en nuestro archivo de Bicep. Como ven, el IntelliSense que provee la extensión de Bicep nos ayuda para crear inmediatamente como la estructura de cada uno de esos elementos fácilmente, de manera rápida. Simplemente es agregar las primeras palabras y el IntelliSense automáticamente nos va a ayudar en cuál sería como las opciones disponibles para esa palabra. En este caso yo selecciono el segundo, que es parámetros, me trae la estructura básica, pero si yo quiero, por ejemplo, parámetros con defaults, entonces ya me trae una estructura un poco más amplia, me trae el valor con los default values. Si yo escribo con los parámetros permitidos, entonces ya me queda una estructura adicional donde básicamente es que todos, que aquí voy a agregar en un tipo array o un tipo lista los parámetros permitidos o los valores permitidos para este parámetro en este caso, ¿sí? Y bueno, hay parámetros también, hay una opción que es parámetros para definir un string seguro. Cuando yo, por ejemplo, necesito crear un password o necesito que el dato de entrada sea un dato que debe estar oculto y que no se puede mostrar al momento del despliegue, como passwords, de pronto strings de conexión a una base de datos, entonces aquí los podría agregar con este método. Ahora, como ven, el, el IntelliSense me ayuda bastante al momento de crear mis líneas de código. Inicialmente en esta parte de parámetros vemos que está dividido en tres segmentos. Es solamente el método llamado parámetro, el identificador de ese parámetro, o sea, el nombre que le vamos a dar a ese parámetro. Sería, en este caso, vamos a hacer un ejemplo creando un Stories account, pongámosle que sea STA name, y el tipo de dato que es ese parámetro. Puede ser un array, un bool o un booleano, un int o un número, un objeto o un string o simplemente un texto. Entonces, en este caso, como vamos a hacer un nombre, va a ser un nombre de una Stories account. Vamos a ponerle que es un string, seleccionemos string y en igual vamos a crearle entonces un default value. El default value vamos a agregarle que sea sta bicep tutorial número 1. Ese sería el nombre, un parámetro que se llama sta name, y el valor por default va a ser sta bicep tutorial, el cual será el nombre de mi Stories account, el cual vamos a definir más adelante. Las variables entonces también tienen una estructura parecida. Entonces inicialmente empezamos con el método var y el nombre de esa variable. Supongamos que yo a esa variable le quiero llamar var1, y después del igual ponemos entonces el valor de esa variable. ¿Qué va a hacer esa variable? Puede que sea una concatenar de pronto dos parámetros, o validar si existe o no un parámetro de entrada. Por ejemplo, si existe un password o no existe un password, si existe un nombre o no existe un nombre. Entonces, según eso, podemos ir realizando unos despliegues condicionales, ¿cierto? Para eso nos sirven las variables, para validar o para transformar algunos parámetros de entrada. Y en recursos, en la parte de los recursos, aquí vamos a detenernos un poco más,
ya que es un poco más complejo. En el recurso como tal vemos el método resource, el cual vamos a usar para definir que vamos a desplegar recursos, el nombre de ese recurso, bueno, es el nombre del método recurso o el nombre de ese recurso que vamos a usar para definir o para especificar eso que vamos a desplegar. En este caso vamos a ponerle que es un storage account. Entonces, supongamos que, que le vamos a poner STA1 y, el, y acá después de esto, después del nombre, nos especifica que debemos seleccionar un provider, un parent type y un child type y una versión para la cual vamos en la cual vamos a definir qué tipo de recurso es básicamente. Entonces, una de las características que tiene esta extensión de Bicep y es que al yo darle espacio, él me autocompleta o me da las opciones que están disponibles para yo poder acelerar como ese proceso de codificación. En este caso me muestra todas las opciones que tengo disponibles para yo seleccionar un provider y qué tipo de recurso es el que yo voy a desplegar. ¿Sí? Aquí tengo la lista de todas las opciones, básicamente como de la mayoría de los recursos, o por no decir todos, recursos que hay disponibles para desplegar desde Bicep. En este caso, como vamos a desplegar un storage account, voy a copiar storage y me sale entonces la opción de storage account. En este caso, podría seleccionar este o podría seleccionar de pronto un blob service, un file service, a ver, por acá hay un montón, data lakes accounts, ¿sí? Entonces él me va filtrando según lo que va escribiendo, también me va filtrando las opciones. En este caso seleccionemos storage account. Aquí tengo entonces mi provider y mi tipo. Y acá vamos a seleccionar la versión. En este caso pues tenemos todas las opciones, tenemos muchísimas versiones por escoger. Según el requerimiento, según el tipo de storage account que yo necesite, pues puedo escoger la versión según la característica. Hay características que van variando según versiones, algunas no están, algunas aún están. Entonces, según el requerimiento se escoge el API version. En este caso escogamos el último, vamos a desplegar una storage account genérico simplemente para mostrarles de qué se trata como esta primera parte, este primer video. Y aquí yo seleccioné el recurso con defaults, ¿sí? Los cuales me trae el nombre y las propiedades, que son como lo básico cuando yo voy a crear un recurso, que cuál va a ser el nombre de ese recurso, y cuál va a ser el nombre, por ejemplo, de mi storage account y qué propiedades va a tener mi storage account. Si yo voy a desplegar una web o una web app o una virtual machine, igual yo necesito agregarle un nombre y también unas propiedades a esa virtual machine, qué tipo de NIC, qué tipo de disco, qué sistema operativo, etc. Para este caso vamos a seleccionar entonces un storage account y los parámetros por default son name y properties. Ahora yo quisiera mostrarles algo por acá, y es que cuando yo le doy, después del igual, cuando yo le doy un espacio, el igual me muestra algunas opciones adicionales que yo podría también usar para desplegar el recurso. Yo puedo usar un for, en este caso aquí, para hacer una iteración en un array y desplegar varios recursos desde un mismo recurso que estamos definiendo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera eh, desplegar 5 storage account, yo podría hacer un for y los nombres podría yo definirlos en un parámetro, el parámetro, o simplemente que los nombres se me creen a partir de una variable que tenga, por ejemplo, un prefijo y un sufijo y de pronto o alguna estructura que yo tenga definida para los nombres de mis elementos en Azure. Sería una opción. Entonces hay varias opciones. Hay un if también, una validación, una condición, un condicional. Básicamente es si esto es verdadero, si se cumple que esta condición es verdadera, lo despliega. Si es falso, no lo despliega. Entonces sería algo así como si la variable 1 es, por ejemplo, yo lo podría decirle que esta variable 1 sea un
algo así, por ejemplo, como sta name es igual a, vamos a agregar esto mismo acá, entonces si sta name es igual a sta bicep tutorial, entonces que sea true, si no, que sea false. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta condicional me está diciendo que si el valor que yo le asigné al parámetro de sta name es sta bicep tutorial, entonces que esta variable se me convierta en un valor verdadero. Y si el valor es diferente o no es este, que sea falso. Y en este caso, si yo estoy aquí validando que si var1, después de evaluar var1 es true, entonces este recurso acá se me va a desplegar. ¿Listo? Y así, muy sencillamente yo podría hacer una validación de si existe o no un recurso, de si el recurso al que yo voy a desplegar, supongamos, es para producción o para desarrollo, para QA, cualquier ambiente, yo podría hacer una validación acá y definir si ese recurso se despliega o no se despliega. Bueno, más adelante en otro video posterior vamos a explicar un poco más a detalle cómo funcionan cada uno de los condicionales. Hay muchísimas formas, muchísimas maneras en los cuales yo puedo trabajar los condicionales y también los loops o los for. ¿Listo? En este caso, como ven acá, yo aquí tengo adicional algo que dice require properties y los corchetes. Cuando yo le pongo require properties, ven que automáticamente se me añaden a mi código las propiedades requeridas para este recurso, que es un storage account. ¿Listo? Bueno, entonces para ese tipo de recurso, storage account, tenemos como propiedades requeridas que me trae automáticamente el IntelliSense o la extensión de Bicep. Sería el nombre, el location o la ubicación, en qué región va a estar, en qué zona, el SKU, el nombre del SKU y el tipo, el kind de storage account. El nombre, entonces, ya por acá tenemos un parámetro, el cual me está diciendo que el nombre va a ser sta bicep tutorial. Entonces vamos a seleccionarlo de acá. El location, aquí podemos usar las mismas, bueno, casi que todas las funciones que teníamos o que usábamos nosotros en los ARM templates, en este caso el resource group.location, el cual me especifica que este recurso va a estar desplegado o va a ser desplegado en la misma ubicación que yo defina en el resource group. ¿Sí? A más adelante les voy a explicar un poquito más o menos esta parte de lo que significa y cómo funciona. Y en ese cowname, aquí me salen entonces las opciones. Me dicen el name, tengo las opciones como Premium LRS, Premium ZRS, Standard, GRS, etc. Entonces, igual, si yo le doy espacio, también tengo aquí las opciones disponibles. En este caso seleccionemos el estándar LRS. Y en Kind, igualmente, puedo yo también seleccionar entonces qué tipo de storage account vamos a desplegar. En este caso seleccionemos el storage B2 y ya tenemos entonces rápidamente tenemos un storage account con los valores por default ya creado. En el output vamos a ver acá entonces igualmente una estructura parecida a los parámetros o las variables, donde yo especifico el método, especifico entonces el nombre de ese método. Entonces aquí va a ser, aquí sería output, supongamos que sea sta name, el tipo, qué tipo de salida va a ser, si va a ser un string, si va a ser un array, si va a ser un integer o un número, un objeto. En este caso seleccionemos que sea un string. Y acá en el valor, cuál va a ser el valor de ese output que va a ir a buscar el dentro del despliegue. En este caso vamos a decirle que
nosotros queremos sacar el nombre de este recurso, el nombre de este storage account. Entonces simplemente vamos y referenciamos al recurso que se llama STA name, perdón, STA1, que es este recurso, y vamos a en las subpropiedades, después del punto, vamos a buscar el name. Ya de esta manera pues ya tendría yo muy fácil, muy rápidamente tendría yo un output con el nombre del recurso que al final me va a quedar después del despliegue. Si yo quisiera hacer otro output, simplemente pues vamos por ejemplo a sacarle el ID y simplemente vamos a hacer esto nuevamente. Después del punto podemos ver las demás propiedades que yo podría extraerle como un output y seleccionamos que sea el ID. Ahora si yo quisiera validar, por ejemplo, yo quisiera mostrarles la diferencia que existe entre un bicep y un ARM template, entonces vamos a realizar lo siguiente. Como les digo, antes de yo hacer esto, yo debe haber instalado mi Azure CLI o PowerShell inicialmente en la máquina, sea Linux, Windows o Mac. El comando entonces para validar qué versión de Bicep tenemos instalado es el siguiente. Aquí estoy usando Bash, también se puede hacer en PowerShell. Y para yo hacer entonces la compilación de este archivo de Bicep y convertirlo en un ARM template, en este caso solamente como para fines de comparación de validación, vamos a usar el siguiente az bicep build, pongamos que sea file y menos file, o sea cuál va a ser el archivo que yo voy a compilar, y voy y lo busco dentro de mi directorio. Básicamente es este main bicep. Hay una opción adicional que es outdir. Si yo quiero cambiarlo para un directorio diferente, en este caso dejémoslo en el mismo directorio, que la compilación sea en el mismo directorio. En realidad ese proceso se llama transpilación, lo convierte en un ARM template. Bueno, en este caso, como pueden ver, me ha salido una advertencia que me está diciendo que la variable var1 está declarada pero nunca está usada. Eso en temas de ejemplo, pues vamos a omitirlo, obviamente cuando vamos a hacer código para producción, para desarrollo, una buena práctica es no dejar variables sin usar y eliminar todo el código innecesario o adicional que no se esté usando. Bueno, ahora como ven fue muy rápido la creación del ARM template. Aquí lo pueden observar. Quedó en main.json. Básicamente es un archivo en ARM template, tipo ARM template en formato JSON. Vamos a comparar, vamos a hacer una pequeña comparación de cómo se ve uno versus el otro. Bueno, yo aquí tengo 15 líneas de código. Bueno, y si eliminamos esta variable que no estamos usando, sería muchísimo menos. Pero aquí tengo entonces 15 líneas de código para crear nuestros accounts, a diferencia de mi ARM template, el cual tiene unas 42 líneas. ¿Sí? Esas 42 líneas se traducen en tiempo codeando, tiempo validando la estructura, agregando algunos caracteres dentro del JSON, los cuales quitan a veces un poquito de tiempo. Y como ven, es mucho más pequeño, mucho más simple de leer, es mucho más entendible lo que yo estoy haciendo acá en mi bicep que en este ARM template. Una de las características también muy útiles de mi extensión de bicep es que yo puedo validar también qué recursos estoy desplegando y cómo están relacionados los unos con los otros. En este caso, aquí solamente tengo nuestros accounts, pero si yo tuviera, supongamos, más recursos, una web app, un SQL Server, etcétera, o una virtual machine, aquí podría yo ver la relación que tiene cada uno de ellos, cómo están interconectándose.
Em, Otra opción que es muy útil es que yo cuando posiciono mi cursor encima de uno de los parámetros o encima de uno de los nombres de los parámetros de las variables, yo puedo ver dónde están referenciados, ¿sí? Igualmente aquí en el mapa, en la parte derecha del Visual Code, puedo ver también como el subrayado o el highlight que hace el Visual Code donde hace referencia a mis parámetros que estoy usando. Al igual que yo puedo decirle por acá en pick references o tomar las referencias, y el Visual Code va y me busca las referencias a ese parámetro, o sea, ese parámetro donde está siendo usado, quién lo está llamando y quién lo está usando, qué partes del código está usando ese parámetro. En este caso aquí estoy viendo que la, primero, la primera referencia pues obviamente es el parámetro como tal, la segunda es la variable la cual está usando aquí en la línea número 3, y en la tercera lo está tomando el nombre en la línea número 6, ¿sí? Entonces es muy útil cuando yo tengo un código de pronto muy largo que estoy desplegando muchísimos elementos y que este parámetro está siendo referenciado por varios elementos, y pues saber a cuáles está entonces haciendo este uso de ese parámetro o de la variable o de algún otro elemento. Otra opción muy útil es que yo puedo cambiarle el nombre aquí en rename symbol. Yo puedo decirle, bueno, yo ya no quiero que se llame STA name, yo quiero que se llame storage name, y él automáticamente me cambia todas las referencias que están siendo usadas dentro de mi código. Si yo quiero cambiarle el nombre porque yo quiero usar un camel case para generar bueno, eso es como una buena práctica, usar camel case o de pronto una estructura para que todos los parámetros, todos los valores tengan una misma estructura y sean más fáciles de leer y sean entendibles. Puedo entonces hacerlo desde esta parte y simplemente él automáticamente me lo cambia para todos los demás recursos. Otra opción que también es muy útil y muy usada es el format document, el cual supongamos que yo tengo aquí mi archivo o mi template, lo tengo un poquito desorganizado, entonces yo quisiera darle un formato y quisiera que todo estuviera como con la misma indentación. Yo simplemente le doy clic derecho, format document, y él automáticamente me lo organiza. También Control Shift P dentro de Visual Code, y yo acá también tengo unas opciones adicionales. Puedo insertar un recurso, hacer un build, abrir el visualizador y abrir el visualizador a un lado. Entonces ya vimos el visualizador, básicamente es este mismo. El build también lo vimos, e insertar recurso. Insertar recurso es cuando yo necesito insertar un recurso que ya esté creado en Azure. Entonces lo que yo hago es que me traigo el resource ID de ese recurso que está en Azure ya desplegado, lo agrego acá y automáticamente Bicep me crea el código acá dentro de mi template. Es algo muy útil cuando yo necesito, por ejemplo, tener un ejemplo de un recurso que ya está en Azure desplegado y quiero de pronto hacerle algún cambio, o simplemente quiero copiarlo para agregarle alguna característica nueva o quitarle. Entonces, lo cual es muy útil este comando en Bicep. Bueno, luego de esto, lo que nos quedaría por hacer entonces es crear el despliegue de este pequeño Stores Account a mi cuenta de Azure. Para esto usémoslo en PowerShell. Vamos a crear un despliegue por medio de PowerShell usando el commandlet
new AZ resource group deployment, el cual es el mismo que usamos para los ARM templates. Aquí, como ven, yo aquí ya definí cuál resource group, lo voy a desplegar. Creé una variable que se llama out, y en esta variable agregué el commandlet, definí el resource group name, que es este, y el template file. Como ven aquí en template file, pues aquí no agregué el archivo JSON, sino que agregué mi archivo en Bicep, y vamos a definir esta variable en PowerShell y vamos a desplegar. Bueno, nuevamente me sale la advertencia que tengo una variable que no está siendo usada. Eso lo hace algo que se llama el Bicep linter, que es básicamente como ese validador que tiene Bicep para chequear que tenga una buena estructura mi archivo de Bicep. Entonces se demora un poquito, se demora unos cuantos minutos mientras se despliega en Azure. Bueno, ya está. Como ven, si yo voy y llamo a mi salida, a mi pesos out, voy a ver entonces que mi stores account fue satisfactoriamente desplegado en mi cuenta de Azure. Aquí están los outputs, dice los parámetros, fue el storage name, vámonos por acá, el storage name, y el valor fue bicep, es sta bicep tutorial, fue mi parámetro de entrada, y el output fueron dos, que fue sta name, aquí están al final, sta name y sta id. Entonces en sta name tengo mi salida, y en sta id tengo el id de mi storage account. Yo quisiera ir un poquito más a fondo y quisiera, por ejemplo, usar esa salida. Yo puedo ya entonces por aquí perdón, en pesos out, y empezar a mirar qué salida podría yo usar, supongamos, para empezar a trabajar con esos outputs. Por ejemplo, si yo hago esto, ese outputs sta name .value, entonces de esta manera yo podría básicamente usar esta variable con estas propiedades para simplemente usar el nombre para otro despliegue. En próximos videos estaré hablando entonces de cómo hacer los loops, cómo hacer los for, cómo hacer los condicionales, y cómo empezar a trabajar un poco más profundamente estos templates de Bicep. Muchas gracias, suscríbanse al canal, y bueno, ahí los dejo. Un saludo.